Gracias, señor operador. Entramos al bloque de la palabra de Dios y continuando con este tema, doctrina de bautismo. Estamos entrando en la parte sexta ya. Y en esta oportunidad vamos a entrar al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos pasajes bíblicos que queremos compartir en este tema que nos pueden ser de gran bendición. Vamos en primer lugar al capítulo 1 y ahí vamos a estar compartiendo los versículos 4 y 5. Allí entonces capítulo 1, comenzando el libro de los Hechos, ya tenemos referencia a este tema del bautismo. Dice así, de esta manera: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Allí entonces, al comienzo ya de este capítulo del libro de los Hechos, ya nos encontramos referencia entonces a la bendición de el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente hace mención del bautismo de Juan, que fue en agua, y luego el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí nos encontramos entonces con una recomendación para esperar la promesa. Tiene que ver entonces con los planes gloriosos del Señor. Y sin duda que en sus planes va a haber una gran victoria, va a haber una gran bendición. Tenían que estar allí juntos. Luego lo vamos a ver en el capítulo 2, cómo el Espíritu Santo vino allí y llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. Y de allí fue un momento glorioso, en la manifestación del Espíritu de Dios. Tenemos entonces que recordar que los planes de Dios son maravillosos, son perfectos, y en la medida en que yo tenga anhelo de entrar en los planes del Señor, el Señor Jesús dijo que el que quiera conocer si lo que Él hablaba era de Dios, lo iba a conocer. O sea, la voluntad tiene que estar puesta, y de esa manera Dios puede revelarnos. Vamos un poquito entonces al capítulo 2, en el versículo 37. Vamos a ir aprovechando el tiempo porque los minutos corren. El versículo 37 al 42 en el capítulo 2. Vamos entonces, pasamos del 1 y vamos al capítulo 2. Nos dice así: al oír esto, se compungieron en corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvo de esta generación, de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nos dice el versículo 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es bueno prestar atención cómo se movía la iglesia primitiva y cómo le servía a Dios en unidad, en armonía. Aquí entonces, este capítulo 2, nos recordamos que nos habla de la presencia y la venida del Espíritu Santo. Y cómo allí Pedro hizo el primer discurso donde se convirtieron varias personas. Entonces, a partir del versículo 37, dice que la gente, al ver lo que Dios había hecho y cómo se había manifestado a través de su glorioso Espíritu Santo, es que la gente comenzaron a reaccionar y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí en ese momento: varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando el ser humano se encuentra con la verdad de la palabra de Dios y con la manifestación del poder de Dios, esta es la oportunidad para predicarles el Evangelio de Jesucristo. Queremos afirmar que en tiempos de apostasía muchas veces el infierno confunde, y allí cuando se manifiesta el poder de Dios, en vez de hablarle el Evangelio de Jesucristo, se habla falsamente de la palabra de Dios, y entonces la gente que ha recibido una gloriosa promesa y una bendición de Dios, luego se ve extraviada. Entonces dice, Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el orden aquí que da Pedro es arrepentimiento, bautismo, y allí viene la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Esto lo habíamos visto anteriormente ya en el libro de Lucas, donde ya se anunciaba también de que el Señor iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Promesa gloriosa entonces que se cumple a través de los tiempos, que se ha iniciado aquí en el libro de los Hechos, que marca un comienzo glorioso de la iglesia. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, que hasta hoy manifiesta su poder sobre la tierra. Y decía el apóstol Pablo también, ya en las cartas apostólicas, para que la fe de los hombres no esté fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esta manifestación gloriosa del poder de Dios es lo que hace que las personas se conviertan y salgan de religiones falsas y se encuentren con el Salvador de sus almas. El Señor tiene que mostrar en forma visible y gloriosa su poder, manifestar en forma poderosa para que la gente sea impactada y se dé cuenta que el Señor es el mismo. Versículo 39 nos dice: porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En el versículo aquí 39 nos encontramos con una promesa que es gloriosa y que se extiende
hacia todos. Para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Hay religiones en este mundo que están lejos del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Pero la promesa del Señor es también para ellos. Por eso, bueno es interceder y orar por nuestros hermanos que están en diferentes partes de este mundo haciendo la tarea misionera. En diferentes lugares el Espíritu Santo los lleva y los fortalece allí. Tienen que dejar muchas veces allí sus lugares de nacimiento, tienen que cambiar sus costumbres, su forma de alimentarse, la forma de comunicarse, tienen que encontrarse con otro idioma. Todo eso hace el Señor por amor a la humanidad. Entonces dice la promesa para todos los que están lejos. Por eso es que la iglesia verdadera del Señor tiene una obra misionera, desarrolla la obra misionera, ora por los misioneros y colabora con ellos. Por ahí la iglesia se deja influenciar por el espíritu egoísta de este mundo, individualista. Entonces dice, bueno, que se ocupe la denominación que le ha enviado, porque ese hermano pertenece a esa institución. Pero el Señor, cuando llama a alguien a ir como misionero, va más allá de las denominaciones. Recuerdo una oportunidad así, asistiendo a un congreso misionero. Estuvo un hermano que nos visitaba en esta ciudad y él trajo un mensaje para comprometer a la iglesia a orar, para poder colaborar y también para animar a los que son llamados, porque no todos son llamados a esta tarea. Algunos tienen muy buenas intenciones para hacer la obra misionera, pero es Dios quien envía y es Dios quien sostiene. Ahora, en esa oportunidad el hermano trajo un mensaje y estaba justamente asistiendo a una denominación donde ellos tenían una actitud sectaria hacia el resto del cuerpo de Cristo. Y por esa manera, el predicador, cuando un hermano se le acerca y le dice, hermano, quiero colaborar con su ministerio. Y le dice, mire, hermano, que es bueno que usted sepa que yo no pertenezco a esta denominación, estoy solamente como invitado y de visita. Ahora, si usted va a aceptar que yo pueda llevar el mensaje a otras denominaciones y en otros lugares, si está seguro de lo que va a hacer, allí podría aceptarle su ofrenda. Este hermano tuvo que renunciar previamente a lo que le habían enseñado. Y ahí entonces dice, sí, hermano, de todas maneras voy a colaborar con usted porque sé que viene de parte de Dios. Entonces las denominaciones y las instituciones tienen sus planes muy cortos y egoístas. Y por eso es que debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, porque aquí la promesa, en el versículo 39, dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, que le prediquen los otros. Yo no me comprometo.
Con eso está diciendo que no va a orar, con eso está diciendo que no va a colaborar y que por supuesto que se arregle a lo que Dios le envía. Sin duda que para esas personas, cuando luego se complica, y el Señor me trae a memoria un pasaje que está en Filipenses que vamos a leerle y luego vamos a continuar un poco con este tema, porque al ser una iglesia de Cristo, tiene que ser misionera la iglesia. Tiene que desarrollar, tiene que ser consciente de la tarea que se está haciendo en otros lugares y que forma parte del plan de Dios. Y vamos entonces aquí en el libro a la carta a los Filipenses, que el apóstol Pablo, que justamente recorría las ciudades, es que les recordó a la iglesia de los Filipenses. Dice de esta manera, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, de todas las iglesias que Pablo había fundado, de todas las iglesias que él había fortalecido y confirmado, la única iglesia que había participado con él en la obra misionera era la iglesia de Filipo. Y ahí dice el versículo 16, pues a una Tesalónica, era otro lugar, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y el versículo 17 aclara, no es que busque dádiva, o sea, no es que esté buscando que me den cosas, que me regalen, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahí está la obra de Dios y ahí está la misericordia de Dios. Lo decimos con absoluta libertad del Espíritu de Dios, pues nuestro ministerio no maldice a nadie por no poner el 10% de su sueldo, el que comúnmente se llamaba diezmo, pues nosotros entendemos que para la iglesia de Jesucristo no es obligación. Si usted lee el capítulo de Corintios, se va a encontrar, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la forma de dar en la iglesia apostólica, y allí no hay ningún diezmo. Entonces, hablamos en absoluta libertad, puesto que el Señor nos concede y nos fortalece y aún nos abunda. Pero dice la palabra aquí, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un hermano llamado Epafrodito es quien hacía esta tarea. Y aquí está la promesa para los que colaboran. Nosotros tenemos auspiciantes de diferentes, de maneras que colaboran de diferentes formas. Y ya gracias a Dios en este año vamos a cumplir 10 años de programa. Alguna experiencia la hemos adquirido. Pero el Señor ha prometido que como es su palabra, Él iba siempre a suplir. Y lo ha hecho. Y ha abierto y sigue abriendo programas y lo va a seguir haciendo. Entonces nos dijo que no nos preocupáramos, pues Él se iba a encargar
de suplir. Pero acá viene la promesa para el que colabora. Y tratamos de hacerlo también que la gente haga de manera voluntaria y secreta. Porque justamente una de las grandes mentiras de este tiempo de la iglesia evangélica es poner en un sobre el diezmo y ponerle el nombre de la persona. Entonces cualquiera puede saber y dice, me reveló el Espíritu Santo, dice, pero fulano o fulana no está diezmando este mes. Mentira del diablo. Ni le reveló el Espíritu Santo, ni es el propósito de Dios. Escuchaba ahí, o veía, mejor dicho, una foto en una red social. Decía iglesia cristiana y abajo decía el diezmo salva. De ninguna manera. Usted puede diezmar todo lo que quiera, pero si usted no obedece los mandamientos del Señor y no obedece la doctrina de Cristo, usted está perdido. Puede dar todo el dinero que quiera. Pero acá hay una promesa gloriosa para los que cumplen y hacen la voluntad de Dios. Y dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá, le dice Pablo a los filipenses, que eran los únicos que habían colaborado con él. Mi Dios pues suplirá todo, mire la promesa, todo lo que le falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. A él, Dios Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Promesa gloriosa entonces, pero volvemos al plan porque los minutos van avanzando y queremos ir con este tema del bautismo. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. El mensaje entonces de aquí, de Pedro, de diferentes formas le animaba, ese es el significado de la palabra exhortar, animar, alentar, que sean salvos de esta perversa generación. Realmente cuando uno mira el tiempo pasado y mira ahora se da cuenta que es una generación perversa. Le gusta de todo, con tal de no obedecer a Dios, como dice, cualquier colectivo le viene bien. Está en la idolatría, está en la borrachera, está en los vicios, y cree todavía que es un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero el Señor nos sigue hablando. Venía para la radio y miraba hacia el costado de la ruta, así una casita, y le hicieron ahí, le pusieron a una estatua del Gaucho Gil. Otra mentira de Satanás. Aunque lo pongan al gaucho en una cruz, la Biblia dice que quien murió en la cruz se llama Jesús. ¿Así es, señor operador? Así es. Hay muchos Jesús que murieron, pero hay uno solo. Exactamente. Allí entonces la promesa de Dios es gloriosa. Y entonces, este era el mensaje de Pedro. Ustedes sálvense de esta perversa generación. A muchos le molesta, pero el plan del Señor es unir a un hombre y una mujer. Pero resulta que los legisladores hoy, para quedar bien con algún sector de la sociedad, han aprobado uniones entre personas del mismo sexo. ¿Sabía usted que por eso vino el juicio de Dios al comienzo, allí en Génesis? Entonces, dígame si no es una perversa generación esta. Quiere olvidarse de la ley de Dios y quiere hacer lo que le parezca mejor. Uniéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí entonces vemos que el mensaje, el primer paso, es justamente al tema que le estamos tocando ahora, es del bautismo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. El primer paso entonces, luego vamos a ver en otro capítulo de Hechos, le adelantamos ya algo. En el capítulo 8 hay una promesa gloriosa de lo que el Señor hizo allí, de su Espíritu Santo, con un hombre llamado Felipe, y tenemos testimonios personal de nuestro ministerio acerca de eso y vamos a compartirle luego.
Pero ahora estamos aquí en el capítulo 2 y dice, recibieron su palabra y fueron bautizados. O sea, después de recibir la palabra de Dios, el paso siguiente, una vez que usted aprende la palabra de Dios, es ser bautizado. Porque tiene que haber un arrepentimiento. Y dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mire lo que era la gloria de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos claramente que ellos debían perseverar en la doctrina de los apóstoles, que era sin duda la doctrina de Cristo. Entonces, tenemos también que compartir enseñanza acerca de esto, pues una vez que uno entra a los caminos del Señor, decía la vez pasada alguien, un pastor hablaba y hacía una pregunta para que el resto de los hermanos pudieran allí participar. Se ve que tenía en la congregación esta situación. Tal vez usted allí donde se congrega o está también pudo haber visto. Y este pastor preguntaba si podía ser bautizada una persona que estaba viviendo en concubinato. Por supuesto, allí comenzaron las respuestas. Y es muy interesante porque tiene que haber respuesta bíblica. Se supone que una persona que llega al Señor debe ser instruida en la palabra de Dios y debe arrepentirse de su condición fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente llega allí y quiere bautizarse, muchas veces hay un compromiso. Dice, bueno, hermano, a partir de ahora yo voy a encuadrar mi vida y me comprometo a formalizar mi pareja, y allí entra en la voluntad de Dios. Pero resulta que a veces pasa el tiempo y se continúa así sin resolver este pecado del concubinato delante de Dios. La única relación que Dios reconoce en su iglesia es la unión en matrimonio de hombre y mujer. Entonces, este pastor allí se ve que estaba teniendo allí personas en esa condición, y comenzaron allí las opiniones. Y apareció allí otro ministro, ladrón de ovejas, y dice, mire, si ese pastor no le quiere a usted bautizar, y se venga a nuestro ministerio que le vamos a bautizar. En realidad lo que le habrá costado a ese pastor instruirle en la verdad del Señor, y este le estaba por allí quitar esa oveja o ese miembro que estaba participando. Entonces, en realidad la palabra de Dios nos ilumina y nos ayuda a que entremos en su voluntad. La misericordia de Dios es abundante, pero el primer paso del bautismo es para arrepentimiento. Cuando, recuerda usted lo que habíamos compartido, cuando se acercaban a Juan el Bautista, cada uno le decía qué debemos hacer. Entonces allí Juan el Bautista, guiado por el Espíritu de Dios, le decía lo que tenían que hacer cada uno de ellos. Y de esa manera entrabas en los planes gloriosos del Señor. Entonces aquí dice que también perseveraban, se añadieron 3.000 personas. Miren lo que hace el derramamiento del poder de Dios. Y allí deberían perseverar, versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles está relacionada entonces con las cartas apostólicas y todo lo que el Señor ha dejado allí en el Nuevo Testamento. Hay mensajes que son muy interesantes y están basados en el Antiguo Testamento. Pero si usted como iglesia quiere vivir la palabra de Dios y quiere obedecerla al Señor Jesucristo, debe entrar
al Nuevo Testamento, debe entrar a la carta apostólica, debe entrar a la doctrina de los apóstoles. Por muy interesante que sean los mensajes de Isaías, de Jeremías, de los Salmos, no hablan de doctrina. Entonces debemos ya ir creciendo. No podemos seguir alimentándonos después de muchos años en el conocimiento o haber congregado, alimentándonos no con alimento sólido, dice la palabra. Solamente los que son inexpertos en la palabra de Dios reciben, dice, leche. Pero ya cuando una persona ya va conociendo la verdad, ya va a ser alimentado ya con la verdad de la doctrina de Cristo. Y la verdad, esa tiene su propósito de obediencia. Entonces dice, en la comunión unos con otros. También maravilloso la comunión que tienen entre los cristianos. Porque debemos tener comunión unos con otros. No podemos llamarnos hermanos ni cristianos si no siquiera sabemos cómo se llama. O se ve el día de la reunión, se saluda medio de lejos, no sabe ni cómo se llama ni dónde vive. Eso no es una iglesia, una comunión. ¿Cómo no va a saber cómo se llama su hermano, cómo se llama su hermana, dónde vive? Y además dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Es muy bueno poder compartir entre los hermanos allí los alimentos y estar juntos reconociendo el amor de Dios. Llegamos ya al final, entonces hacemos esta oración. Amado y soberano Dios, gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, Señor, hay intenciones que no están basadas en tu palabra, Señor. Por eso te rogamos, Dios mío, que tú nos ilumines para poder obedecerte y entrar en los planes gloriosos que tienes, Señor, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.